Hoy día vamos a estar en la última parte del capítulo 6. ¿Se escucha bien? ¿Amén? ¿Se escucha bien? Bien. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo usted conoce, cuando ve a una persona por la calle, cómo puede saber si es incrédula o es cristiana? No tiene idea cómo. Pero si lo conociera, observándolos por lo que dicen y hacen en la iglesia, sí, tal vez, es posible. O sabiendo cómo viven fuera de la iglesia, también puede ser. Conociendo lo que creen del Señor Jesús, eh, no necesariamente. Usted sabe, hay la iglesia y hay mucha gente en el mundo que dice, sí, yo creo en Jesús, pero viven como el diablo. No significa nada. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos saber? Cuando lo que cree del Señor Jesús es lo que la Biblia dice y lo vive en todo lugar, en todo momento del día, todos los días, hasta la partida de este mundo. Creer lo que dice la Biblia del Señor Jesús y vivirlo de acuerdo a eso, a esa creencia. Cada día. No solo en la iglesia, en todo lugar y cada día. ¿Y qué dice la Biblia de la persona de Cristo? Hay por lo menos, y lo hemos visto en el capítulo 6, al menos 3 hechos de cómo es Cristo y quién es Cristo. Uno, que es Dios hecho hombre. Y eso es a lo largo de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. 2, que creyendo solo en Cristo hay salvación, sin agregados. 3, que la salvación de pecadores es una obra soberana de Dios. Son 3 ideas básicas, fundamentales, que están en las Escrituras. Estos 3 principios están en los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento. El que cree estos 3 principios vivirá. ¿Cómo? Sometiéndose humildemente a Dios, porque reconoce su misericordia, la misericordia de Dios, a un pecador condenado. ¿Es así o no? No escuché ni una vez. Vivirá para Cristo porque sirviendo a Cristo es bendición de Dios. ¿Amén? Amén. Vivirá amando a Dios y lleno de gratitud a Dios por la salvación tan grande. Amén. Amén. En cambio, si estos 3 principios no se arraigan en el corazón, el modo de vida cristiano será superficial o de los dientes para afuera, un incrédulo religioso. Vivirá buscando solo las bendiciones de Dios que cree que merece y las exigirá. Vivirá según sus propios deseos y voluntad, sin considerar la voluntad de Dios. Vivirá amando las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. El Señor Jesús viene declarando su origen divino y ser el alimento espiritual para vida eterna, y que Dios salva en Cristo a quien quiere. Y algunos oyentes no soportan las palabras del Señor Jesús, y otros oyentes sí las aceptan, revelándose quiénes son discípulos falsos y quiénes son los discípulos verdaderos. El título es, ya lo vieron, falsos discípulos y verdaderos discípulos,
Juan 6, del 60 al 71. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, rogamos su bendición, el poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones y nuestras mentes. Límpianos de toda maldad para que su palabra tenga cabida en nuestro interior, Señor, y podamos ser más parecidos a Cristo, Señor. Comprender y amar lo que usted nos quiere enseñar, para que nuestras vidas puedan glorificar su santo nombre ante el mundo y ante quienes nos conocen. Gracias, Padre, por esta bendición de su palabra y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Versículo 60. Versículo 60. ¿Dónde está? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué significa esto? Áspera. Es áspera esta palabra. No tiene amor. Me raspa el corazón y la mente. Áspera esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué significa? ¿Quién la puede aceptar? Seguramente ellos dijeron no. ¿Y cuál es la palabra áspera, inaceptable, que ellos no pueden oír? Lo que el Señor Jesús venía diciendo. Lo voy a leer solo una parte, en el versículo 54 al 58. Cuando el Señor les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Duras palabras. Las encontraron duras, ásperas, esa es la palabra. Ahora, entendiendo que los oyentes eran judíos, que no creían en tener pecado. Y su mayor problema era el dominio, estar dominados por el imperio romano. Y esperaban un Mesías, un libertador político. Por tanto, no entendían las palabras del Señor Jesús, pero querían sus milagros, pues. ¿Ah? ¿O no? Eran religiosos, pero incrédulos. Cumplían la ley en apariencia, pero desobedecían a Dios y seguían sus tradiciones. Nos encanta seguir las tradiciones, ¿o no? ¿A alguien le gustan las tradiciones? Sí, ve que hay gente que le gustan las tradiciones. Mire, quiero leerles Marcos 7, 7 del 8 al 13. Dice, el Señor Jesús le dice a los fariseos: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Recuerden que los judíos, por respetar el sábado, ¿qué decidieron? La tradición del sábado, así como ellos la habían elaborado, matar a Jesús. Las tradiciones son buenas cuando se usan bien y corresponden al contexto bíblico. Pero cuando ya son fuera de la palabra de Dios, puede llevar, como llevó a los judíos, a asesinar a su Mesías. Yo siempre a veces les digo, porque a veces mucha gente me ha dicho, bueno, que los judíos, ellos saben que en la escritura, sí, pues, los judíos fueron los que mataron a Jesús también, pues hermano. ¿Mm? Así que no es que nos tienen que enseñar mucho. ¿Mm? Hay cosas que aprender, pero hay otras cosas que no tenemos que aprender, como cuáles, las tradiciones, de que por sus tradiciones mataron a Jesús y quedan mirando así, casi se ponen turbios. ¿Mm? Claro, porque piensan los judíos y lo mitifican, que son del pueblo elegido. Sí, pero ellos mataron a Cristo, hermano. ¿Ah? Esa parte parece que se nos olvida. Pero bueno, hay también muchos, demasiados, religiosos incrédulos que no creen ni siguen a Cristo por lo que es, sino que lo siguen por lo que quieren de Él. Hay mucha gente que sigue a Cristo, ¿por qué? Oh, que necesito un trabajo, estoy sin trabajo, ¿o no? ¿Escuchado? Y se puede hacer una lista. Quieren salud, quieren riqueza, quieren trabajo, arreglo matrimonio, prestigio, poder político. Es decir, están centrados en sí mismos, ¿sí? Y no en amar a Cristo y servirlo, ¿no? Esos son los incrédulos, ¿sí? Que cuando la palabra se hace exigente, y cuando les dicen, ¿sí? Tienes que crecer en santidad, porque Dios ama. Ah, no, esto es legalismo. Legalismo. No, eso es fome. Estos son iguales. Todavía existe eso, hermano. 61 al 63. 61 al 63. 6, 61 hasta el 7. Eh, ¿Pero por qué no está acá? Ah, no, no estoy leseando. Ya. ¿Dónde está? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Se acuerdan lo que era murmuraban? Hablaban entre dientes. Este que está diciendo, no me gusta, es más o menos murmurar. ¿Mm? Hablar por lo bajo y hablar mal, sobre todo. Murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Amén. Bien. Me tengo que mover para El Señor Jesús aquí afirma su origen divino y afirma otra cosa, la primacía de lo espiritual. Fíjese que el Señor Jesús no se intimidó por la incredulidad de ellos. No dijo, ay, no me están creyendo, no sé qué, vamos a cambiar el discurso. ¿No? ¿Ah? ¿Les gusta la música, muchachos? ¿No? Pongamos música y después seguimos. ¿Ah? No, no se intimidó, sino que le agregó más argumentos sobre su divinidad o deidad. Si mis palabras los ofenden, ¿qué dirán o sentirán si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Dónde estaba primero? ¿Dónde estaba primero Cristo? Estaba en el cielo eterno junto al Padre, ¿o no?
Y eso es lo que dice Juan 1:1. ¿Se acuerdan de Juan 1:1? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Esto es afirmar contra viento y marea el origen divino del Señor Jesús. Si ellos no creían en quién es Cristo, ellos se condenaban por sus propias palabras. Porque el Señor les está diciendo, miren que yo soy esto, pero ellos no creyeron. ¿Y qué respaldaba sus palabras? El milagro que ellos habían comido el día anterior. Los milagros que habían visto de sanidad de mucha gente. Eso respaldaba su declaración. Después le dice, el espíritu da vida, la carne no aprovecha para nada. Y esta es una declaración sobre la primacía de lo espiritual sobre lo material. Veamos Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6. 6. Gracias. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esta es una declaración que significa esto. Lo que es nacido de la carne no puede producir lo espiritual, produce solo carne. Y lo que es nacido del espíritu produce cosas espirituales, no produce cosas carnales en ese sentido. La carne produce solo carne, la carne física y la carne espiritual. No producen las cosas de Dios. No. El hombre, y esto significa que el hombre es incapaz de producir y llegar a las cosas de Dios por su erudición, por su moral, por buenos pensamientos, por buenas obras. Solo tendrá más de lo mismo. ¿Qué va a tener? Carne, ego, orgullo, religiones falsas, idolatría, misticismo, espiritualidad pagana o satánica, liberalismo religioso, ritualismo, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello nace de la carne y está centrado en los pensamientos del hombre, en los deseos del hombre, en la voluntad del hombre y de un hombre caído, lo cual los hace igual a los cerdos que se revuelcan en la basura y el barro inmundo y se gozan creyéndose espirituales para Dios, pero son un asco para Dios. Eso es, hermano. Lo que es nacido del Espíritu, y en este caso el Espíritu Santo, es espíritu, no en el sentido místico o de la nueva era. Algunos lo entenderán. En el sentido místico de la nueva era es una forma espiritual satánica, falsa, sino el sentido que viene de Dios. Lo espiritual de Dios es externo al hombre y es dado al pecador por el poder del Espíritu Santo de Dios que nos revela a Cristo por medio de las Escrituras inspiradas que se llama Biblia. Después dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, porque el Espíritu de Dios da vida en todo sentido, en el sentido más amplio. No solo vida espiritual, mire. Fue el Dios Trino. ¿Se acuerda de Génesis 1:1? Dios Trino, que es espíritu, que creó todo con su palabra. ¿O no? De lo invisible creó todo lo visible, dice el apóstol Pablo.
Y es por poder del Espíritu de Dios que el pecador cree en Cristo y es redimido y puede tener una relación con Dios Padre y tener vida eterna, reconciliado con Dios para siempre. Amén. Es decir, el cambio espiritual tiene efectos físicos también, efectos materiales, porque por el poder del Espíritu Santo vamos a resucitar para un cuerpo sin pecado, cuerpo glorioso. Efesios 1:3, para completar Efesios 1:3. Efesios 1:3. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, veamos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces la salvación es una obra completa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 64 al 66. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, aquí se demuestra quiénes son los falsos discípulos. El Señor Jesús sabe quiénes son. Miren, veamos Juan 2, del 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el ser humano. El Señor Jesús conoce lo que hay en el corazón del ser humano y el Señor Jesús lo declara en un momento. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Dice, hablando del alimento, el alimento va a la letrina, pero lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. Esa es la razón. Y dice, pero lo que sale de la boca, vuelva atrás, por favor. Ya. Del corazón sale, ¿sí? Del interior del ser humano. Y esto contamina al hombre. Ahora sí, 19. ¿Por qué? Del corazón, del interior salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, y agregue y póngale, y a todos aquellos pecados que hemos practicado, pensado. ¿De dónde sale? De acá adentro, de acá. ¿Ah? No se nos imponen. No es porque somos pobres y por eso somos malos. No. El pecado está en el interior de cada ser humano. Es su condición. Es en el interior de cada ser humano. Anida el pecado que produce los malos deseos, los malos pensamientos, las malas obras, los malos sentimientos, el orgullo, el amor por sí mismo. De modo que el Señor Jesús conoce quién es un falso discípulo
y quién es un verdadero discípulo. Y muchos tendrán sorpresas cuando se presenten ante el Señor. Vamos a ir todos al tribunal del Señor. ¿Qué le va a decir el Señor? Veamos, a algunos, esperemos que a ninguno de acá, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo presente. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo cree, sino que la hace. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Amén. Sí, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo tirito ante esa posibilidad, hermano. Nunca os conocí, nunca tuve comunión con ustedes. Y mal, miren lo que le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Esperemos que nadie llegue a esa situación. Pero revise su relación con el Señor. El Señor Jesús sabe quiénes son verdaderos discípulos porque ellos son elegidos de Dios, dados al Hijo. Y hay una frase en Juan 17:6. Mire lo que dice Juan 17:6. Juan 17:6. Es la oración del Señor Jesús antes de ir a la cruz, cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuáles son esos hombres? Los apóstoles, los que creyeron en ese tiempo y todos los creyentes de todos los tiempos. Ustedes y cada uno de nosotros somos un regalo de Dios Padre al Hijo. Y sus corazones de cada uno han sido cambiados. Y esa es la condición de cada cristiano. Somos un regalo de Dios Padre al Hijo amado. Pero estas palabras colmaron la incredulidad de los que estaban rechazando al Señor y abandonaron al Señor, se alejaron del Señor, desertaron de Cristo, porque no cumplía sus aspiraciones carnales humanas. Mira, el Señor Jesús predicó, enseñó e hizo milagros por 3 años. ¿Cuántas personas lo escucharon? Miles. ¿Cuántas personas se beneficiaron de sus milagros? Miles también. Hubo un momento en que sanó a muchísima gente. Hay tres partes donde alimentó 4.000 y después 5.000. Tal vez hubo otras ocasiones. ¿A cuánta gente le devolvió la vista? A mucha gente. Él se hizo popular por esto, conocido, buscado por aquello. Y fue de bendición para mucha gente. En Israel, incluso fuera de Israel. Eso en cuanto, en 3 años. Y después que Cristo muere y resucita, ¿cuántos son los discípulos de Cristo? 1 Corintios 15, 3 al 6. 1 Corintios 15, del 3 al 6.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿sí? Habían muerto. Fíjese, ¿cuántos? 500. Después de 3 años de un ministerio poderoso. Porque ese sí que fue un ministerio poderoso en 3 años. Ninguno de los profetas anteriores ni de los que vinieron después tuvieron un ministerio tan fuerte y poderoso como el del Señor Jesús. ¿Y cuántos se convirtieron? 500. Pero de estos 500 y los 12 se predicó el Evangelio por todo lo que era en ese tiempo el Imperio Romano, entre judíos y a los gentiles. Versículos 67 y 69, 17 al 69. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora interpela a quién? A los que se supone que son discípulos verdaderos. Los discípulos falsos se fueron, desertaron. Entonces, le hace una pregunta, y es una pregunta muy provocativa, es como decirle, ¿ustedes también quieren irse? ¿O no? ¿Quiere usted? Bueno, ya, pues si quieren nos vamos, ¿o no? Claro. Es una pregunta que no anima a nadie a quedarse, ¿cierto? Pero el Señor probó qué cosa, sus convicciones y su fe. No para el Señor mismo, sino para ellos mismos se dieran cuenta su estado, el estado de su fe, su condición espiritual. Muchas veces el Señor Jesús, ¿cómo nos prueba? Con crisis. En las crisis sale lo que hay acá adentro, ¿o no? Y a veces el Señor nos hace pasar por crisis, no para que Él nos conozca, no, Él sabe lo que hay dentro, quiere que lo cambiemos, pero nosotros no lo sabemos, o no queremos saberlo también. Entonces cuando sale afuera nos damos cuenta de lo mal que estamos. Puede ser un pecado, puede ser por nuestra ignorancia, de conocer nuestra insuficiencia o de lo que hemos crecido también. Porque a veces andamos desanimados diciendo, no, es que yo no, de repente una crisis y sale a, no sé cómo lo dice, el Señor te está mostrando que te ha hecho crecer. ¿Se fija? Y la pregunta del Señor Jesús iba en ese sentido. Por eso no fue una pregunta amable. Y ustedes, que son mis discípulos, ¿se van a quedar conmigo? ¿Ya? ¿Quieren quedarse? ¿Ya? Si quieren irse, váyanse. ¿Qué pastor es este? Que anda echando a la gente. ¿Ah? Hoy día un pastor no diría eso. No, es un mal pastor, obviamente. Pero en fin. Y Pedro, discípulo, apóstol,
responde por todos, por los 12. Dice, la primera pregunta es una pregunta afirmativa. ¿A quién iremos? Esta afirmación en forma de pregunta dice, no hay otro a quien ir. Eso está afirmando. ¿A quién iremos? La respuesta cuál es, no hay otro. No hay otro a quien ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, lo que está diciendo, solo Cristo tiene palabras de vida eterna que vienen de Dios. Solo Cristo da vida espiritual. ¿Por qué? Que nosotros hemos creído, confiado y conocemos, porque tenemos una relación contigo de hace 2 años o el tiempo que sea, que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, hijo del Dios viviente, que tienes la naturaleza de Dios. O sea, ellos entendieron quién es Cristo. Y entendieron porque quién es Cristo, quieren estar con Cristo. Y no hay otro que pueda dar lo que tú nos has dado. Es decir, el apóstol Pedro está declarando que la salvación para vida eterna es una obra de Dios por medio de Cristo exclusivamente, sin añadidura. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Confías en lo que te estoy diciendo? ¿Confías en mí? Esa es la pregunta. Los discípulos en este caso creyeron. El cristiano verdadero ve a Cristo como es Él, como ha sido revelado, y no como a mí me gustaría que fuese para mí, para mi gusto y mis necesidades. El acento está puesto en Cristo, como es Él, y no en el hombre. Ese es el punto. El hombre no es sujeto, no es el protagonista de salvación, sino que es objeto, el que recibe la salvación. El entendimiento de Cristo no es producto de la sabiduría humana, sino por revelación. Los sabios, los entendidos de este mundo, por esa sabiduría no pueden conocer a Cristo, sino por revelación. Mateo 16, 15 al 17. Mateo 16, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando volvieron los discípulos, los dijeron que Jesús era Juan el Bautista, que era un profeta, que era aquí, pero nadie dijo que era el Hijo de Dios. Respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, dijo toda la congregación de los 12. Amén. Sigamos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento de Cristo, el amor de Cristo, es una revelación que Dios hace al elegido. Por eso los eruditos, muchos eruditos pueden conocer la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y aquí agregué un paréntesis, me acordé de algo. Una de las consignas de la Reforma Protestante, ¿cuál era? Solo
¿Cuál es de las 5? ¿Ah? Solo Cristo. Solo Cristo. Los católicos dicen, no, es que hay otras cosas. Bueno, ya ellos. Y esto proclamaba que solo Cristo salva y no es acompañado para salvar por la Virgen María, por las indulgencias papales, las buenas obras, los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Y esa consigna se basaba en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en la declaración del apóstol Pedro, inspirado por Dios Padre. Solo tú tienes palabra de vida eterna. No es la Virgen María, no son los santos, no es la Iglesia, no es el Papa, no son los sacramentos. ¿Y eso habla de qué? Que la Reforma recuperó qué cosa? El Evangelio de Cristo. Aunque les moleste a los católicos. Decir que Cristo salva, más algo o alguien, es proclamar un Cristo defectuoso que necesita ayuda para salvar. Y esto produce un evangelio defectuoso. Y un evangelio defectuoso es un evangelio falso, que no salva ni condena, sino que condena. Y es anatema para el que lo proclama y para el que lo cree. Así de radical es esto. Acuérdense que el apóstol Pablo lo dice en Gálatas. Otro evangelio no hay otro, pero el que viene con otro evangelio es anatema. Y el que lo cree también es anatema, es decir, maldito. 70-71. Escogidos y un diablo. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor Jesús aclara a estos discípulos verdaderos que no fueron ellos los que decidieron elegir o le decidieron creer al Señor Jesús por algún mérito o capacidad espiritual personal. No, sino que yo os he elegido a vosotros, los 12. Eso es para que no se inflaran espiritualmente. No, yo entendí que, y como yo soy más o menos bueno, el Señor entendió y me eligió y me salvó. ¿O no? Yo he escuchado eso católico. Y una vez escuché a uno que, mira, estoy haciendo puntos, yo creo que tengo un buen porcentaje de buenas obras en el cielo. Bueno, no sé dónde estar ahora. Entonces, y lo hace en forma de pregunta. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Recordándole, diciéndole, yo los escogí, muchachos. ¿No se acuerdan? Él los escogió. A cada uno los llamó. Y después dice, los escogió primero en la salvación y después los escogió para el ministerio que le iba a dar, para el apostolado. Por eso vivían con él. Lo estaba instruyendo, lo estaba preparando, estaba cambiando su carácter, para que después cuando él se fuera, ellos iban a expandir todo aquello que habían aprendido a partir del Evangelio. Entonces,
Dios es soberano en salvar, Dios es soberano por medio de Cristo en elegir pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Cristo los elige. Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este caso, los pastores, los maestros, los evangelistas son dones. Estas personas, estos hombres y mujeres son dones que Dios da por medio de Cristo a la iglesia. ¿Para qué? Para su crecimiento espiritual, hermano. Ese es el punto. Después dice, uno de vosotros y uno de vosotros es diablo. ¿Diablo qué significa? Malulo. ¿Qué significa? Calumniador, acusador. El diablo dijo de Jacob, este te adora porque tú lo proteges, deja de protegerlo y va a ver que te va a blasfemar. Y así lo hizo. Pero Job no blasfemó. Quien blasfemó fue el diablo. Porque blasfemó sobre Dios, sobre la obra que Dios había hecho sobre Job. ¿Entiendes? Y ese diablo era Judas Iscariote, el cual lo traicionó por 30 monedas de plata, porque Judas se había convencido que Jesús ya no iba a instaurar el reino, sino que moriría. Por tanto, lo entregó a los sacerdotes para obligarlo a reaccionar e instaurar el reino y salvarse. Eso es lo que dicen muchos. Yo creo que Judas por ahí la calculó, dijo, este no tiene ganas, no vamos a obligarlo. Ya lo vendió y dijo, ya, ahora, antes de morir, se pasó un rollo de esos de película, tipo Rambo, salvado a última hora. Juan 13, del 21 al 27. Les voy a leer una parte nomás, vamos a ver. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos dijeron, seré yo, Señor, seré yo, Señor. ¿Cómo estaban de bien, ah? Tan preocupados que podían fallar. Siga adelante nomás, hermana. Uno de los discípulos del cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era? Juan. Ya. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después le dice, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer, perdón, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo luego, ya, bye. El entregar el pan untado en vinagre o lo que estaban comiendo a la otra persona es un acto de amistad. Es un acto de querer ser amigo, de buscar cercanía. Al final Judas fue por la suya nomás. El Señor Jesús sabe lo que ha puesto en los que creen. ¿Qué ha puesto? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Y por ello sabe que son verdaderos discípulos. Usted sabe que
El Espíritu Santo, nosotros no lo vemos. Como dije al principio, usted ve a una persona y no sabe si tiene Espíritu Santo, si es incrédulo o es creyente. No, no tiene idea. Pero los ángeles y los demonios sí lo ven. Porque ellos también son espíritus. ¿Mm? Ellos lo ven. Este tiene el Espíritu Santo, este es canuto. Este no tiene, no, esto va a la iglesia a puro chamullar, ¿no? A puro revolverla nomás. Démosle con este. Entonces, saben quién es cristiano y quién no lo es porque ellos pueden ver la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Ellos no se equivocan, pero los hombres sí nos equivocamos. Dios ve su espíritu en los que creyeron en Cristo y son ya salvos por esa razón y no por las obras. Ahora, si creemos que el Señor Jesús es Dios, que solo Cristo salva y solo Cristo es el alimento espiritual para vida eterna y que nuestra salvación es un acto soberano de Dios por misericordia y no por mérito humano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos responder? ¿Qué debemos pensar como cristianos? ¿Estás contento? Amén. Gozo. A estas verdades de Dios por medio de Cristo Jesús, hay tres actitudes que debemos cultivar pensando en estas tres. Digo, mínimo. Veamos Romanos 4, 7, 8. Romanos 4, 7, 8. Diciendo, está citando un salmo, el Salmo 32 me parece que es. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado significa dichoso, gozo, dicha, hermano. Debe estar lleno de gozo si el Señor ya no me va a inculpar de pecado, porque Él mismo me salvó. Amén. Gozo. Me salvó de la condenación eterna. Veamos primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amor. Amar al Señor. ¿Qué significa amar al Señor? Obedecerle. Obedecerle. Estar en comunión con Él. Eso significa amarlo. Porque usted no está en comunión ni le obedece al que no ama, ¿o no? O dice, yo amo a mi marido, pero o amo a mi esposa y voy y le doy una tanda cada vez que se me ocurre. No es. O se va 3 días de la casa, el macho. 3 días, 4 días. Hago lo que quiero. Pero yo amo a mi esposa. No, no es eso. Entonces, ¿cuál sería con el Señor Jesús? Amor. Creciente amor y obediencia. Por último, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Sigan. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Servicio a Dios y a los hermanos. Si nosotros entendemos quién es Cristo, qué es lo que es Cristo para nosotros, y la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros,
Estas tres actitudes deben ser fundamentales para crecer. Servicio, amor y, ¿cuál era la primera? Ya no me acuerdo. Servicio. Bueno, gozo. Gozo, amor, servicio. ¿A quién? A nuestro Señor, al Dios hecho hombre, el que es alimento de mi vida espiritual, al que me salvó sin merecerlo y me salvó para vida eterna. ¿Se ha preguntado, está creciendo en eso? Piénselo. Piénselo en el Señor Jesús, en la obra que ha hecho y está haciendo el Señor Jesús en cada uno de nosotros, hermanos. Esta no es una obra que el Señor está haciendo en los pastores, en los que son diáconos o en los que son más consagrados, no. Esto lo está haciendo en cada uno que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Todos. Así que todos deberíamos estar meditando en estas cosas. En lo que es el Señor, lo que ha hecho el Señor, las promesas del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, grande y bondadoso es usted, Señor. Rogando, Señor, que cada día comprendamos y amemos más a nuestro Señor Jesús, su obra y su gran bendición, Señor, de salvarnos sin ningún mérito, Señor, solo por su buena voluntad y por amor. Gracias, Padre, por esta bendición y esta salvación tan grande. Y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén.